Buenas, soy Bárbara y os voy a contar la situación de los últimos días en el norte de Bosnia. Yo no estoy allí como No Name Kitchen, pero sí que os voy a contar lo que nos transmiten compañeros que ahora mismo sí están allí. La situación está marcada por que han comenzado la presión policial de nuevo contra las personas y también está marcada por el número de personas que cada vez es mayor en la región del norte del país, muy cerca de la Unión Europea. Hace 3 días, a comienzos de esta semana, en una fábrica abandonada donde viven varias personas, se encontraron que por la mañana temprano ya apareció la policía con el objetivo de llevárselas al campamento de Lipa. Recordemos que Lipa es ese lugar que se quemó en diciembre, que está muy lejos de la ciudad, está en una aldea apartada y para el que la Unión Europea todavía no ha concretado si va a enviar dinero o no, que está siendo gestionado por las autoridades locales y donde las condiciones de vida no son las más óptimas. Bueno, de hecho son bastante complicadas. Entonces la policía llegó, agarró a las personas y se las llevó a ese campamento. Dicen que por la tarde veían como masas de personas habían conseguido escapar de esa zona que está en la montaña y estaban de vuelta otra vez a Bihać, porque las condiciones de vida, repetimos, no son las mejores y el lugar está realmente saturado. Al mismo tiempo, cada vez hay más gente en el norte del país. Si las personas están en Bosnia es con el objetivo de poder conseguir lograr llegar a algún país donde pedir asilo en la Unión Europea. Entonces, como todas las primaveras, cuando empieza el buen tiempo y como ha sucedido en los últimos años, de repente nos vemos con una carga de trabajo muchísimo mayor porque de repente hay mucha más gente. Las distribuciones han tenido que aumentar, el equipo está bastante cansado, pero así está la situación. Hay muchísimas familias con niños y con niñas. Y una de las cosas que más caracteriza el asunto con las familias es la separación de familias a causa de las fronteras. Hemos conocido a muchas personas que están separados de sus familias y suele ser por 2 motivos distintos. Uno de ellos es que, por ejemplo, se van todos juntos camino de Italia con el objetivo de pedir asilo o llegan a Croacia y piden asilo en Croacia y nos cuentan que cuando están en Croacia la policía permite a una parte de esa familia pedir el asilo y comenzar su proceso y a otra parte de esas personas las fuerza a volver a Bosnia. Algo que es ilegal, pero que es una práctica común en estas fronteras. Otra de las razones por las que las familias están separadas es que nos cuentan ellos que a veces tienen la esperanza de que si, por ejemplo, envían a alguien de la familia, por ejemplo, envían a la madre con 2 hijos, 2 hijas, a pedir asilo a Croacia, tienen la esperanza de que en el futuro les permitan hacer una reunificación familiar. Sí que sucede que a veces la policía permite a esas personas que han ido solas o que han ido solo una parte de la familia pedir asilo y comenzar su proceso, pero la reunificación familiar no se da aquí. Debería, y se ha hablado de ello, de que cuando una persona está entre un proceso de asilo podría juntarse con su familia, pero nosotros, según la experiencia de la No Name Kitchen y según lo que hemos sido testigos desde hace 3 años, nunca hemos conocido de un caso en que una familia haya sido reubicada desde Bosnia hacia el país donde está su familia. De hecho, hay unos niños que llevan casi 2 años separados de su madre, están con su padre, son 2 chicos, uno de 8 años y otro como de 10. La madre está en Alemania, ya lleva 2 años en su proceso de asilo o 1 año largo y se lo acaban de rechazar y ahora ya están desesperados porque no saben qué puede venir después en sus vidas. Y cuando suceden cosas así, lo que sabemos que la única forma de volver a juntarse es cruzando estas fronteras a escondidas y con todos los problemas que esto supone, con el riesgo, con los traumas y con las posibilidades enormes de que la policía los agarre y los devuelva de vuelta a la frontera. Y ya por último, pediros que sigáis manteniendo la atención en la situación. Ya no se ve todo tan catastrófico como en invierno, con la nieve y el frío, pero la situación sigue siendo grave, dramática. Los derechos humanos siguen viendo vulnerados y aunque ya se nos acabe el toque de queda en lugares como España, y aunque tengamos más libertad y queramos divertirnos un poco más, no nos olvidemos de lo que pasa en estas fronteras. Un abrazo muy grande.
Hoy vengo a hablaros de los tratamientos sanitarios el SID respecto a las personas en tránsito migratorio. A través de nuestro proyecto Salud en Movimiento o Health on the Move de la Onion Kitchen, estamos conociendo a muchas personas que necesitan tratamiento médico especializado, cuya cobertura en primeros auxilios es imposible. Se trata sobre todo de tratamientos dentales que las personas en tránsito en Serbia no pueden pagar porque con las devoluciones en caliente que sufren, la policía les quita cada vez su dinero, móviles y mochilas con ropa y otras pertenencias. Y obviamente también porque estos viajes tan prolongados generan una gran cantidad de gastos. El gobierno serbio solo les proporciona asistencia médica en situaciones de vida o muerte. Hay un médico en el campo para las personas que viven ahí, pero este solo da analgésicos y está completamente sobrepasado con las 500 personas del campo. Encontrar dentistas disponibles no fue una tarea nada fácil. En SID, el primer dentista al que acudimos se limitó a darnos un papel escrito en serbio en el que se leía: no acepto extranjeros. El segundo preguntó que quién era mi amigo, si era migrante y que de dónde venía. Después dijo: si es tu novio o tu hijo lo trataré, pero si es un migrante no lo haré. Le pregunté que quién era migrante y que si no era yo también un migrante. Me dijo que no, que eran las personas de Irak, Afganistán o Siria. Me dijo que llevara a los migrantes al hospital, pero los dentistas ahí no llevan a cabo intervenciones, solo dan analgésicos y recetan antibióticos. El siguiente dentista que visité me dijo, a través de su empleado, que la última vez que había tratado a un migrante recibió visitas y cartas indeseadas de personas, por lo que ya no las trata más. En Sremska Mitrovica, la ciudad más cercana a SID, otro dentista nos dijo sin preguntar previamente por la procedencia de mi amigo, que necesitaba una visita claramente, que ya no trata a migrantes debido al coronavirus, cosa que no tiene mucho sentido, ya que las restricciones sanitarias nacionales son más bien leves y la mayoría de la población no suele usar mascarilla. Entre tanto, encontré otros 3 dentistas en Sremska Mitrovica. Por suerte, uno de ellos es súper amigable y nos apoya con consejos, incluso cuando está de vacaciones. Aunque por desgracia también debemos acompañar a la persona hasta ahí, ya que esta es la única manera de que las personas en movimiento consigan una cita, sea cual sea su nivel de inglés. Esto significa coger un tren desde SID a Sremska Mitrovica. Uno de estos amigos a los que acompañamos al dentista tiene 23 años, es de Afganistán y ahora se encuentra en el campo oficial de SID. Tiene un fuerte dolor de muelas y un amigo suyo le puso en contacto con nosotros para que fuésemos juntos al dentista. El dentista de Sremska Mitrovica le inyectó un analgésico, le limpió la muela y le puso Devital, un empaste provisional. Dentro de 2 semanas deberá hacerse una radiografía y el dentista limpiará las raíces. Después tendrá que esperar 48 horas más hasta que le puedan poner el empaste definitivo. La verdad es que este chico está muy agradecido y contento de que esto le permitirá salvar una muela, evitando así que se la quiten. La primera visita a este tratamiento costó 12,73 euros y probablemente cerca de 70 euros para concluirlo. Moja es una chica afgana de 25 años que lleva 4 meses atrapada en Serbia. Desde hace más de un año tiene un fuerte dolor de muelas. No tuvo acceso a ningún dentista durante su paso por Turquía y Grecia porque no tenía dinero y tampoco era aceptada en ninguna consulta por su condición ilegal. Ahora vive en el Family Camp de SID, donde tampoco tiene acceso al dentista. Tras más de un año con un intenso dolor de muela, conseguimos por fin ir con ella al dentista en Sremska Mitrovica. El nervio está muerto, así que es necesario extraerlo, pero la muela debe estar preparada para empastarla en el segundo tratamiento. Incluyendo el transporte desde SID, este tratamiento costó 45 euros por la primera visita y 65 euros por el segundo tratamiento. Suleiman es otro amigo afgano de 24 años que tiene un hermano esperándole en Alemania, por mucho que lleve ya un buen tiempo atrapado en la frontera serbo-croata. Tiene un intenso dolor de muelas que empeora cada día más y más. Ya hemos pedido cita para él, pero todavía no sabemos el coste exacto del tratamiento. Lo que sí suponemos es que probablemente necesite un empaste, así que calculamos que el tratamiento costará alrededor de 50 euros. Abdul Salam, que tiene 20 años y también es de Afganistán, está a su vez, y desgraciadamente como otros tantos, atrapado en este entramado fronterizo de la ruta volcánica. Le duele una articulación de la cadera derecha desde hace un año. Según él, este dolor apareció de repente sin que se hubiera dado ningún golpe. Cojea al caminar y el ibuprofeno ya no le hace efecto. Necesita que le visite un especialista y tenemos que concertar una cita porque debido a su condición de migrante, entre comillas, nunca se la darían. Además, no vive en un campo, así que no tiene acceso al hospital dentro del campo. La visita costará probablemente entre 30 y 40 euros, tras la cual necesitará seguramente tomar alguna medicina. Hola, soy Alejandra informando desde Melilla con Solidary Wheels y Onion Kitchen y esta semana venimos a actualizar un poco el trabajo en Melilla que sigue el mes de Ramadán y sigue las vulneraciones de derechos cotidianas de las personas en movimiento.
Aquí nos estamos adaptando a los ritmos particulares del día a día que conlleva el Ramadán. Nos reunimos con las personas en movimiento, sobre todo jóvenes indocumentados y extutelados marroquíes, en varios puntos de la ciudad para hacer un seguimiento de su bienestar, sus casos jurídicos, sus casos médicos y las agresiones que sufren por parte de la policía, sobre todo en el puerto, donde los chicos hacen lo que llaman risky, que es colarse en camiones o en el ferry para llegar a Península. Desde el 27 de abril tenemos conocimiento de por lo menos 4 palizas por parte de la Guardia Civil en el puerto de Melilla, y seguramente haya muchos casos más, además de insultos verbales, amenazas de violencia y tácticas de humillación. Seguimos con los repartos de comida 2 días por semana, con la incorporación de paquetes individuales de dátiles para romper el ayuno. Aprovechamos los espacios de confianza creados durante el reparto para intercambiar con los chicos y mantener esos vínculos de confianza a través del seguimiento diario. También seguimos con los acompañamientos jurídicos, yendo con chicos, sobre todo extutelados, que han salido de los centros de menores sin la documentación necesaria para viajar a Península, culpa de la negligencia de este sistema, de la consejería, comisaría y extranjería, acompañándoles a navegar por el laberinto burocrático que está intencionalmente estructurado para excluirlos y para que la tramitación de su documentación sea lo más compleja posible. Recientemente, debido al suceso que contamos la semana pasada de la operación policial masiva en Plaza de Toros, estamos trabajando en el seguimiento de los casos, comprobando que la asistencia jurídica gratuita que se les ofrece a estos chavales siga un procedimiento digno sin incurrir en negligencias y discriminaciones. También seguimos reuniéndonos en el Parque de Melilla, donde montamos actividades dinámicas como juegos de cartas, clases informales de castellano y árabe y partidos de baloncesto. Estamos trabajando desde nuestra postura flexible para atender las individualidades y las distintas historias de tránsito que existen tras cada persona en movimiento en Melilla, esta ciudad que resulta una cárcel al aire libre, carente de derechos y protección para las personas más vulnerabilizadas. Seguiremos denunciando la violencia por parte de las instituciones como por parte de las fuerzas de seguridad que cotidianamente ejercen un poder impune sobre la integridad física y psicológica de estas personas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí Irina desde Ceuta. Bueno, la verdad es que ha habido bastantes novedades esta última semana y media aquí en Ceuta, bastante movimiento, algo que desafortunadamente no ha llegado a la prensa peninsular, a la prensa nacional, digamos, pero la cuestión es que durante los días 23, 24 y 25 de abril llegaron a nado desde Marruecos muchísimas personas. Se calcula que más de 130 personas llegaron. Y bueno, todo esto con un mar bravísimo, con olas de hasta 5 metros de altura y ante la pasividad de la gendarmería marroquí, que no actuó al ver tanta gente lanzándose al mar, y a diferencia de la Guardia Civil de aquí, que sí que la verdad que realizaron una buena acción de rescate de personas. Sin embargo, a día de domingo, el 25, eran 4 los cuerpos que se habían encontrado en las costas, tanto marroquíes como ceutíes, y no se sabe cuántas personas más desaparecieron en el mar, murieron en el mar o aún no han sido encontradas, y sus familias pues están al otro lado de la frontera preguntándose dónde están sus hijos, sus maridos, sus padres. Y hablo en masculino porque son todo hombres y niños, bastantes menores también, los que se tiran al mar con el objetivo de intentar llegar a Ceuta con vida. Entonces, bueno, pues a pesar de la desgracia y el riesgo, como he dicho, unas 130 personas más consiguieron llegar aquí y fueron trasladadas a las naves del Tarajal, un alojamiento que está supervisado por la Cruz Roja y donde pasan a hacer cuarentena de 10 días. Y lo sorprendente fue que en menos de 24 horas, algunas en 24 horas, algunas en menos de 48 horas, fueron estas personas en grupos de 23, 40 y 13 personas respectivamente, en días diferentes. Estas personas fueron devueltas a través del paso fronterizo del Tarajal. Estas personas fueron devueltas a Marruecos.
y se estima que un total de 99 personas iban a ser devueltas de todas estas 130 que llegamos, o más de 130, a Marruecos. Las personas que sí que no podían devolver son las personas menores, los niños menores que siguen haciendo cuarentena en las naves. Hablo de todos estos números así como de forma poco clara porque la verdad es que no hay una claridad en las cifras, en el número de personas que llegaron, en el número de personas que han muerto en la trayectoria, ni ahora ni en lo que llevamos de año, que es algo que nosotras desde aquí estamos intentando contabilizar, digamos, porque es eso, hay una falta de claridad absoluta y no se sabe cuántas personas llegan, cuántas personas son devueltas, etcétera. Además de todo esto, según nos han contado testimonios de chavales de aquí, las personas que han sido devueltas con una velocidad sorprendente, además de haber sufrido en menos de 48 horas un viaje de horas en el mar traumático con sus posibles consecuencias físicas y psicológicas, lo que además nos cuentan es que una vez estas personas han sido devueltas a Marruecos, han sido encarceladas por un periodo estimado de 3 meses y además han sido devueltas con una orden de expulsión de España vigente durante los próximos 5 años. Entonces, bueno, todo esto es algo que tememos que no ha llegado a los medios, de lo que no se ha hablado. Además, dudamos de dónde están estos acuerdos que permiten este tipo de retorno involuntario tan rápido y tan sistemático. Y queremos denunciar que además que esto no es una situación puntual de un fin de semana, es algo que pasa día tras día. Llegan personas semanalmente a las costas ceutíes a nado y desaparecen personas también semanalmente aquí en el mar Mediterráneo, de las que no nos enteramos y de las que no hay una visibilización ni un interés por denunciar. Así que bueno, esto vamos a seguir haciendo aquí en Ceuta, seguir informándonos, informándoos, denunciando, hablando con los chavales y transmitiendo lo que nos cuenten, sus preocupaciones y viendo un poquito a la expectativa de qué pasa con estos chavales menores que siguen en las naves después de haber llegado hace un poco más de una semana, a ver cómo evoluciona su situación y cuando estén en la calle, efectivamente en unos días os vamos a ir informando, ¿vale? Un abrazo y hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos.